vamos a analizar un término que es la aplicabilidad de los resultados. Esto es la evaluación de qué tan aplicable son los resultados y qué tanta garantía tiene de que se puedan utilizar y darnos un buen resultado. Dentro de lo posible, esta decisión la tiene que, que la decisión que se tome pues tiene que ser la más adecuada para el paciente y sobre todo que va a beneficiar a esta persona. En la figura podemos identificar lo mismo, una pirámide que pues nos analiza la calidad de la evidencia según el tipo de estudio. Va de abajo hacia arriba y pues abajo pues tenemos la serie de casos clínicos. Continuamos con un estudio de casos y controles, estudios de cohortes, ensayos controlados no aleatorizados. Después le continuamos con ensayos clínicos aleatorizados y pues de la mejor calidad, lo mejor que podemos encontrar dentro de las bases de datos son las revisiones sistemáticas, porque esto se tuvo bastante cuidado al analizar pues todos los casos clínicos y todo fue de una manera muy cautelosa. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Sí, gracias. En este cuadro se resume prácticamente la metodología paso a paso y cuál es la guía para que realicemos una revisión sistemática de la evidencia científica. Es decir, vamos a aplicar literalmente el concepto con el que iniciamos, la medicina basada en la evidencia. Iniciamos definiendo la pregunta clínica. Continuamos buscando las evidencias en bases de datos, palabras claves y pues otros requisitos que son revistas. Algo muy importante es que muchas veces una cosa que nos frena, bueno, un factor que nos frena es el idioma. Y es que hay bastantes pues artículos y cosas por el estilo que tal vez no comparten el mismo idioma que nosotros hablamos y por eso es que no nos es tan fácil consultarlo. Continuamos con criterios de selección de estudios. Evaluamos la calidad de los estudios que ya leímos, que ya analizamos con la pirámide que les mencioné en la diapositiva anterior. En esta tenemos que encontrar características esenciales, una calificación de la calidad y una concordancia de los evaluadores. Recogemos los datos, que son las características de los estudios. Aquí es bastante primordial saber cuál es el año de publicación, el diseño, la intervención, qué tan controlado estuvo este estudio. El año de publicación, bueno, yo creo que ya todos hemos de notarlo, que esto nos sirve porque no es lo mismo la forma en la que se analizaban pues las cosas o las patologías de hace 20 años a lo que se ha analizado en estos últimos 5 años, sobre todo por la situación precisamente de la pandemia, porque muchos pacientes ya fueron expuestos o no a este patógeno. Revisamos estos resultados, los analizamos de forma heterogénea, combinamos las estadísticas que veremos ahorita más adelante con unos compañeros y representamos de una manera gráfica, analizamos qué tan sensible y bueno, qué tan aplicable también y ahora sí obtenemos las conclusiones y las recomendaciones. No sé si recuerdan, pero al inicio les presenté una imagen que después de que ya se dio todo el análisis, después de que ya se siguieron todos estos pasos, obtenemos las conclusiones y las recomendaciones. Esto es lo que ya se tiene que aplicar. Algo importante es que la medicina basada en la evidencia es, pues, sus bases son 3 cosas. Lo que se sabe, lo que se encuentra y, por último, saber aplicar todo lo que ya sabemos, lo que ya encontramos mediante la investigación que se hizo. En conjunto tenemos que saber aplicarlo a nuestros pacientes.
Tenemos puntos clave para hacer factible este concepto, la medicina basada en la evidencia. Y es como que, pues, el resumen en general de la metodología. Conocer dónde buscar las respuestas a las preguntas clínicas, que son las bases de datos. Tener disponibles los recursos en la consulta, porque tal vez nuestras bases de datos, tal vez nuestros artículos, nuestros controles, dicen, no, pues es que hay que hacer un cultivo, hay que hacer una tomografía, una resonancia y cosas por el estilo, pero tal vez estamos en un lugar marginal en donde pues no tenemos ni acceso a tomografías y a lo mejor lo único que hay es un ultrasonido. Entonces hay que tener disponible y hay que pues buscar, sino cuáles son las mejores herramientas para lograr que nuestro paciente reciba el mejor tratamiento y pues el mejor pronóstico posible. Algo importante es nuestro punto 3, es no creer todo lo que se lee, porque a pesar de que pues se supone que son estudios que tuvieron que pasar y pasar y pasar por filtros, muchas veces, bueno, no tantas, hay veces que tienen cierto margen de error. No todo se tiene que hacer al pie de la letra, porque cada paciente tiene que ser individualizado respecto a su tratamiento. Tenemos que empezar con situaciones importantes y frecuentes. Utilizamos las guías de práctica clínica basadas en la evidencia, además de no perder de vista al paciente individual. Cada paciente es uno mismo y es diferente, y los tratamientos, pues, a pesar de que es el mismo y en teoría son las mismas patologías, pues el cuerpo puede responder de una manera totalmente distinta a lo que ya se conoce. Entonces, siempre seguir con un continuo control de nuestro paciente para evaluar su pronóstico y así saber que efectivamente nuestro paciente recibió el tratamiento y que lo siguió pues casi casi al pie de la letra para decir que nuestro paciente ha sido curado. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, nuestro ejemplo. La metodología literalmente es un caso clínico. Iniciamos con este ejemplo que es un caso clínico. Los tenemos como antecedentes personales un varón de 43 años, bebedor moderado, fumador de 40 cigarros por día y trabajador de una empresa de elaboración y procesados de fibra de vidrio. Nos llega con una enfermedad actual y es que hace 2 meses sufrió un proceso catarral y desde entonces presenta disnea que ha aumentado progresivamente asociada a tos escasamente productiva. A la exploración física tenemos signos vitales que son normales, está consciente y orientado, además de que está colaborador. Algo importante para recalcar es que el paciente es obeso. A la auscultación cardíaca es rítmica y no presenta soplos. A la auscultación pulmonar existe una disminución de MB en ambos campos, pulmonares y roncus dispersos. El abdomen es globuloso, blando, depresible y sin visceromegalias. Siguiente. Siguiente, por favor. Se le realizan pruebas complementarias. Para el diagnóstico se solicitó radiografía de tórax por una sospecha de POC y signos de fibrosis pulmonar. Las imágenes que se presentan es la primera y la segunda. Se le realizó una analítica, un hemograma que es normal, una bioquímica, glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos y enzimas que son transaminasas que son normales. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la actitud más apropiada para nuestro paciente? Una deshabituación tabáquica, iniciar tratamiento broncodilatador, solicitar una espirometría, derivar al especialista de neumología. Esa es una pregunta, que son nuestras preguntas iniciales. Así que efectivamente, en este caso clínico, son todas las anteriores. Continuamos, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Siguiendo los pasos de la metodología. Siguiente, por favor.
Giovanni, siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, continuamos con una respuesta al caso clínico. Se inicia tratamiento de quitar este hábito del consumo de tabaco, así como el tratamiento broncodilatador con salmeterol de 50 más propionato de fluticasona de 500 cada 12 horas y un anticolinérgico de bromuro de tiotropio cada 24 horas, además de que se solicita una espirometría y se deriva al servicio de neumología. El paciente ya en este servicio de neumología se le solicitan las siguientes pruebas complementarias con los siguientes resultados. La radiografía nos muestra una enfermedad pulmonar intersticial con áreas de enfisema. La espirometría pues está en el 80%, la FBC en 87%, FB1 en 39%, FB1 en 34% y la analítica de alfa-1 antitripsina en 17, además de que se le realizó una TAC torácica con severos cambios enfisematosos generalizados de mayor intensidad en bases con engrosamiento difuso de las paredes bronquiales, además de pequeñas bronquiectasias. Con estos resultados de las pruebas complementarias se llegó al diagnóstico de, bueno, anterior, por favor. Su diagnóstico fue de enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave en relación con un déficit de alfa-1 antitripsina en paciente fumador y agravado por la exposición mantenida a componentes de fibra de vidrio, como fue mencionado en sus antecedentes clínicos por su trabajo. Continuamos con el siguiente tema. Bueno, ahora veremos lo que es el valor de P. Iniciando, hay que definir que el valor de P va a ser una probabilidad que va a arbitrar en la hipótesis nula que va a estar basada en la significancia, lo cual querrá decir que cualquier valor de P es un número que nos dice si la hipótesis de nuestro experimento es válida o no. Siguiente, por favor. Vamos a ver que esta está compuesta de dos elementos. Principalmente va a estar compuesto de lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que vamos a abreviarlo la hipótesis nula como H0 y la alternativa como H1. Básicamente, el valor de P nos va a servir para definir si un experimento es viable o no, porque como vamos a ver más adelante, los valores que va a tomar va desde 0 a 1, y mientras más cercano sea el valor A1, va a estar más, mientras el valor se acerque más a 0, es que nuestra hipótesis va a ser correcta. Siguiente, por favor. Bien, antes de continuar, vamos a ver que los orígenes del valor de P. Y era ahí que por 1920-1930, cuando Ronald Fisher y Egon Pearson, así como Jerzy Neyman, establecieron las bases de lo que nosotros conocemos como una hipótesis de significancia nula. Siguiente, por favor. Sin embargo, el matemático Fisher fue el que siguió con ese valor y pues lo propició como una utilización de una prueba de significancia para la hipótesis nula, y esto en base a, lo utilizó como para la toma de decisiones. Y es la probabilidad también de encontrar un resultado igual o más alejado que el hallado en el estudio actual. Siguiente. Siguiente.
Y bueno, ya para irlo definiendo fue que el valor de P pues, es un criterio que para definir la falsedad de la hipótesis nula, Fisher estableció que el valor de P se obtiene al otorgar un valor significativo. Y esto quiere decir que mientras P sea más pequeño, menor será la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. Y esto vamos a verlo en un ejemplo. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a verlo con este ejemplo. La hipótesis vendría a ser que las personas que fuman no son propensas a un infarto. Y aquí, en cuanto vamos a ver que la exposición va a ser que fuman y el desenlace va a ser que no van a poseer un infarto. Siguiente, por favor. Y la hipótesis nula nos va a decir que mientras nos dice que la exposición no está relacionada con el desenlace mediante el valor de P. Por lo tanto, se podría traducir que las personas que fuman no tienen probabilidad de infartarse. Esa va a ser la hipótesis nula. Sin embargo, ya la otra hipótesis, siguiente, por favor. La hipótesis alternativa nos va a indicar que las personas que fuman sí van a tener relación con los infartos, o sí va a ser probable que se infarten. Siguiente, por favor. Y esto lo podemos ir viendo con una campana de Gauss, que como les comentaba, el valor de P va desde 0 a 1. Y mientras el valor se acerque más a 0, la probabilidad de la hipótesis nula va a ser desechada o va a ser cierta, dependiendo de los factores. Siguiente, por favor. Y por ejemplo, les digo, si llegamos a obtener un valor de 0.9 que nos va a indicar que nuestra variable de exposición y el desenlace que queremos comprobar, pues no van a estar relacionados y posiblemente el efecto sea un efecto al azar. Y esto va a tener, y eso se va a deber principalmente a que hubo un fallo tanto en la metodología, en los experimentos o en las hipótesis iniciales. Siguiente. Ahora, como les comentaba, si el valor de P nos da valores o un resultado que se puede medir en porcentajes menor o igual a 0.5, la hipótesis nula va a ser rechazada. Siguiente, por favor. Y este valor de 0.5 va a ser denominado como error alfa. Y mientras más bajo sea el valor, más significativo sea el resultado del experimento. Por ejemplo, un valor de 0.5, que sería el error alfa, nos daría una confianza del 95% en el experimento, lo cual querría decir que solo hubo un 0.05%, ahora sí que de porcentaje de error a la realización o a la búsqueda de las hipótesis. Siguiente, por favor. Y como les comentaba, mientras menor sea el error alfa, o sea, que descienda desde 0.05 hacia abajo, mayor va a ser la confianza que vamos a tener en el experimento que se haya realizado en la búsqueda de resultados. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, en lo que cambia, entonces valor de P es un valor muy importante y de hecho es uno de los valores estadísticos más importantes que vamos a encontrar a la hora de revisar artículos principalmente, ¿no? Cualquier artículo que salga, la mayoría traen un valor de P y un intervalo de confianza, ¿no? ¿De qué nos habla? Como traducido al español, si cuando tú vas a hacer algún artículo,
o quieres demostrar algo, ¿no? Porque eso es lo que queremos hacer cuando publicamos un artículo, demostrar ya sea un nuevo tratamiento, una nueva intervención o un nuevo desenlace, ocupamos estos valores, ¿no? Entonces, el intervalo de confianza nos dice que principalmente cuando es más del 95%, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad de que yo me equivoque con lo que estoy tratando de demostrar es menos del 5%, ¿no? Entonces, por eso decía lo del error alfa, o este punto 0,5, sale que sería como el punto de corte para yo tomar en cuenta que lo que estoy probando es aplicable a la vida real y puede tener significancia estadística, ¿no? Con lo que yo voy a hablar. Entonces, el valor de P tiene importancia porque, les digo, entre más pequeñito, el intervalo de confianza pues va a aumentar más. Un ejemplo, lo que decías del tabaquismo, si yo intento demostrar que el vape, por ejemplo, el vapor o vape, como lo quieran llamar, se asocia o no a desarrollo de POC, si yo hago este ensayo, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a ver que con el tiempo mi valor de P va a estar más pequeñito porque sí, ¿no? Se puede llegar a asociar con algunas enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Si les pusiera como en un examen, por ejemplo, ¿no? 2 ensayos, acá dice el ensayo realizado en Reino Unido, demostró que el tabaquismo se asocia a desenlaces como cáncer de pulmón con un valor de P de 0.6, ¿sale? Y el otro ensayo demostró que con un valor de P 0.01, ¿a cuál le harían caso? Pues sería pues al segundo, ¿no? Porque la significancia estadística nos dice que entre menos valor de P tenga, la probabilidad de que esa hipótesis que intentan probar se hayan equivocado es muy baja, ¿no? Como una resta, ¿no? Es como una resta, ¿no? Si yo tengo un valor de P muy alto, pues el intervalo de confianza va a bajar, el intervalo de confianza su nombre lo dice, con cuánta confianza yo interpreto pues el estudio a la hora de revisarlo, ¿no? Entonces, como sencillo, les daba un poquito de varias vueltas ahí, nada más, Víctor, sin embargo, pues es sencillo como analizarlo, ¿no? Entonces, los artículos a representar a la hora del reporte es valor de P después de cada intervención, 0.01, 0.02, 0.1, 0.1, 0.2, ¿no? Y entonces, entre menos sea el valor, pues más confianza me tiene que dar ese resultado, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Si quieres, pásate. Siguiente. Vamos a irnos un poquito más concretos, ser más precisos, ¿no? Porque sí, ok. Para media hora esta plática, y ya se tardaron. Dale. Sí. Ok, ya voy a terminar. Sí. Eso ya, siguiente. Entonces, lo que nos decía, siguiente, dale. Campana de Gauss, ok. Eso es importante porque la vamos a ver a la hora de analizar espirometría. Los statements actuales para interpretación de espirometría, pues bueno, utilizamos campana de Gauss, ¿no? Entonces, es importante, no se tengan tanto, solamente como lo que significa, ya no nos vamos a dedicar como a esto, pero es importante que sepan porque vamos a ver cositas de estas. La siguiente, por favor. Bueno, para avanzar rápido en esto, vamos a ver qué es la campana de Gauss. Bueno, la campana de Gauss se define como una distribución normal y proviene de una función matemática que describe la forma en que se distribuyen los datos de un conjunto. Esta función se define por 2 parámetros principales. Lo que es la media, que representa el centro de la distribución, y la desviación estándar, que mide la dispersión de los datos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas de usar esta campana de Gauss? Pues las ventajas es la capacidad que tiene para resumir la información en 2 parámetros, lo que es la media y la desviación estándar. Esto simplifica enormemente el análisis y la interpretación de los datos, ya que esto permite que los investigadores y analistas obtengan información valiosa de manera eficiente y más rápida. Una vez que ya está concentrada todos los datos, para formar esta campana, se integran aquí y es más fácil de leer los datos obtenidos. También otra ventaja es el teorema del límite central, ya que establece que dado un tamaño de muestra suficientemente grande, la distribución de la media de las muestras se aproxima a una distribución normal. Esto independientemente de la forma de la distribución original. Es decir, si tenemos a muchas personas o estamos midiendo algo muy grande, una vez que lo tabulemos, va a ser más fácil de leerlo y
y como es una de las ventajas, nos va a dar como forma esta campana. Al siguiente, por favor. ¿Para qué se utiliza principalmente? Se utiliza para estadística descriptiva, ya que en esta estadística es fundamental para describir la distribución de datos de una población. También se utiliza para resumir y entender la cierta dispersión de un conjunto de datos. En biología y en medicina, podríamos decir que es la distribución normal, se encuentra en fenómenos como altura de una población o la disminución de peso de una especie. En medicina se aplica para analizar datos biométricos y evaluar la eficacia de tratamientos, entre otros usos. En modelos de fenómenos naturales, como la física, la meteorología y la geología, se utiliza para modelar la distribución de variables como la velocidad del viento, la temperatura o la concentración de sustancias químicas en un área determinada. En el control de calidad, para evaluar consistencia y la variabilidad en la producción de bienes y servicios, que permite establecer límites de tolerancia y detectar posibles desviaciones en los procesos de fabricación. La siguiente, por favor. Y para ver un ejemplo, este es un ejemplo y es muy largo, pero vamos a leerlo. Imaginemos que estamos analizando una población, por ejemplo, en la escuela, que es el rendimiento académico de los estudiantes en una escuela secundaria. Queremos comprender cómo se distribuyen las calificaciones en un examen de matemáticas y utilizar la campana de Gauss para obtener información valiosa sobre el desempeño general en clase. Como primer paso para generar esta campana, vamos a recopilar datos. Y estos datos los vamos a obtener de las calificaciones de los diferentes compañeros en una escala del 0 al 100. El siguiente paso sería calcular la media y la desviación estándar. Calculamos la media y la desviación estándar de esas calificaciones y supongamos que la media es del 90 y la desviación estándar es del 6. O sea que varía de ese 90, puede variar más o menos 6. Estos valores, simplemente para ilustrar el ejemplo, en un escenario real se calcularía a partir de los datos reales. Eso es un ejemplo. El siguiente, por favor. Para el paso 3, que es la creación de la campana, con la media y desviación estándar podremos crear la campana que describe la distribución de calificaciones. La mayoría de estudiantes se concentrará alrededor de la media, y la forma de la campana reflejará la probabilidad de obtener diferentes calificaciones. En el paso 4, la interpretación, vamos a decir que el 68% de los estudiantes obtendrán calificaciones entre 84 y 96. Mientras que el 95% de los estudiantes, donde es la gran mayoría, que es el centro de la campana, son cerca del 95. Y el 99.7% de los estudiantes, prácticamente todos los estudiantes, tendrán calificaciones de entre 72 a 108. Y por último, esta campana tiene como objetivo tomar decisiones y evaluar el desempeño. En este ejemplo, donde el maestro puede tomar decisiones de si está enseñando bien o no, dependiendo de la calificación que saque en el examen o la efectividad que él vea en este examen. La siguiente, por favor. Entonces, nada más regreso a esta campana de Gauss. Es importante que sepamos de dónde salen los valores. Ahí tienes una campanita por ahí, la segunda diapositiva que pusiste. Traten de dar los ejemplos, la segunda, los ejemplos son más concisos, ¿no? Giovanni, nada más imaginamos esto muy puntuales para que, solo es saber la utilidad y ya en algún punto al que le guste, pues estudiará estadística, ¿no? Esto es como el objetivo de este primer tema. Se ve, checámonos un poquito rápido para que nos vayamos a lo que nos compete específicamente. Entonces, es muy interesante campana de Gauss porque podemos agrupar o distribuir a un cierto número de personas, en el caso de la medicina, ¿no? Distribuirlas. Entonces, el centro de la campana habitualmente es como el promedio, ¿no? ¿Y qué es lo que nos permite campana de Gauss? Establecer también límites, ¿no? De ahí sale el término límite inferior de la normalidad y límite superior de la normalidad, ¿no? Que serían los dos extremitos que salen de la campana, ¿no? Vamos al ejemplo de Giovanni, ¿no? Un ejemplo, si yo les califico a todos, probablemente todos hagan un examen, el examen van a sacar como 7, la mayoría, ¿no? 2, 3 sacarán 8, ¿sale? Y un tanto porcentaje sacará 5 o sacará menos, ¿no?
Entonces, de ahí es donde sacamos, ¿no? Como que cuál sería el límite inferior de las calificaciones, pues 5, ¿no? Que es el reprobatorio, sale, y el límite superior tal vez sería pues 8 o 9, ¿no? Que es el que se sale del rango normal. Y eso se utiliza mucho, les decía, para la parte de espirometría, y bueno, no solo espirometría, sino pruebas de función pulmonar, algo de espirometría, porque es la que vamos a ver con ustedes específicamente. ¿Por qué? Porque los valores que vamos a utilizar a la hora de interpretarlos es estudios principalmente de varios países en los que agruparon pacientes aquí en esta campanita, los dejaron al centro y se dieron cuenta que los que quedaban pues dentro de un límite inferior de esa normalidad son los patológicos, ¿no? Y también hay un límite superior de la normalidad, los que quedan en la otra esquinita. Entonces, aquí ya váyanse metiendo como estos dos términos que meto, límite inferior de la normalidad, que quiere decir la parte o el número más bajo del promedio o de esta media, ¿no? Donde agrupa a los pacientes, y límite superior de la normalidad, que por ejemplo para DLCO y platismografía utilizamos el límite superior de la normalidad. Entonces, específicamente para esto es campana de Gauss, ¿no? Entonces, es la forma en la que hay que utilizarlo. Pásale. Vete. Más. ¿Eso qué es? Esto ya lo dijeron, ¿no? A ver, ¿qué sigue? Ok, sí. Si quieres, la anterior la puedes como comentar y ya no, y seguimos con Cox. Hoy nos quedamos 15 minutos más, ¿verdad? O sí dijimos, ¿verdad? O ya tienen clase, dígame, no pasa nada. Si no, para que ya acabemos. No, doctor, no tenemos clase. Dale, 10, 15 minutitos y nos vamos. A ver si podemos como irnos rápido y terminar como estos, muy importantes, para que ya nos vayamos a los temas que importan, ¿no? Dale, modelo de Cox. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, de manera general tendremos que el modelo de Cox va a ser usado principalmente para analizar el tiempo en el que ocurre un evento, ya sea la muerte o una recaída de la enfermedad o cualquier otro tipo de suceso. Generalmente se ocupa para saber la información que hay entre el tiempo que ha pasado del momento del evento hasta que el paciente fue perdido en el seguimiento. Siguiente, por favor. Ok, la ecuación que se ocupa es esta que está presentada, es H sobre el tiempo. Bueno, H va a ser la tasa de riesgo, que es el tiempo. HO va a ser la tasa de riesgo que hay igual en el tiempo. Y B1, B2 y bueno, todos estos van a ser los coeficientes estimados en el modelo. Bueno, suponiendo que analizamos el riesgo de recurrencia de cáncer de mama en pacientes. Bueno, vamos a predecir la recurrencia de función de los dos factores. La edad se va a ocupar como X1 y el tipo de tratamiento va a ser X2. La ecuación podría ser como H sobre el tiempo sobre H, que ya habíamos dicho, bueno, que era el riesgo que iba a haber en cierto tiempo. Y bueno, de ahí sería la edad más el tratamiento. Entonces, suponiendo que tenemos algunos valores como B1, que sería 0.3, sería el coeficiente asociado a la edad. Patología en particular y se le va a administrar un tratamiento. Entonces, lo que queremos saber es la tasa de supervivencia de estos pacientes en un largo de 20 años.
¿Qué pasa con aquellos pacientes que se salen por algún motivo, por una decisión propia? Bueno, a estos les decimos que son observaciones censuradas y las marcamos como esas líneas. Cuando un paciente se muere, entonces decimos que un evento ocurrió y entonces se genera como un escaloncito. El siguiente, por favor. Este modelo incluye datos numéricos. ¿Qué nos incluye? El tiempo, que puede estar medido en segundos, minutos, horas, días, semanas o años. También el número de sujetos que continúan expuestos al riesgo al terminar el tiempo, es decir, aquellos sujetos que después de ese determinado tiempo siguen vivos. El suceso o eventos, hablamos de un evento cuando muere un paciente en este caso. Cuando nos referimos a pérdidas, nos estamos refiriendo a aquellos pacientes que se salieron, no terminaron el ensayo clínico y por lo tanto no se registró su evento, es decir, su deceso. La función de supervivencia pues nos da como resultado la acumulación de función de supervivencia acumulada, y la función de riesgo nos representa el riesgo de probabilidad de un deceso en un determinado tiempo. Entonces, siguiente, por favor. En este ejemplo nos decía que era un ensayo de pacientes con cáncer de colon y tenían dos grupos. Este grupo estaba tratado con regorafenib y en la tabla podemos ver cómo se registran los datos. La hora del evento quiere decir, por ejemplo, que el primer paciente tuvo el evento, es decir, su muerte, a los 3.7 meses. El número de riesgos son todos los que estaban ahí, que eran 14, y el número de eventos que él fue es 1. Y después se evalúa la mortalidad, la supervivencia y la supervivencia acumulada. En cada uno de los eventos, es decir, de las muertes de las personas, se va a estimar la mortalidad, la supervivencia y la supervivencia acumulada. Esta es una tabla en donde pues juntamos todos estos datos. Ahora, siguiente, por favor. En esta gráfica, ahora sí ya tenemos la curva de Kaplan-Meier. La curva de Kaplan-Meier es la línea continua y las líneas discontinuas que están alrededor, una de cada lado, es una banda de confianza del 95. Esta banda de confianza va a aumentar siempre que va a aumentar en medida que la muestra vaya disminuyendo, y esto nos genera que hay una menor confianza en la tasa de supervivencia. Siguiente, por favor. Y bueno, en algunos casos en muchos casos se utilizan para comparar dos muestras. Por ejemplo, tenemos dos muestras de pacientes con cáncer de colon y una se le da el tratamiento solo con este fármaco y la otra con este fármaco más quimioterapia. Entonces, cada uno de estos grupos representa una línea. La primera línea discontinua va a representar a aquellos pacientes que solo tienen el tratamiento con el fármaco, y la línea continua representa la curva de supervivencia de los pacientes que tienen un tratamiento combinado. Ahora, a simple vista pudiéramos decir que los pacientes que tienen un tratamiento combinado tienen una tasa de supervivencia pues mayor. Sin embargo, esto se tiene que registrar de manera estadística utilizando la prueba de long run, que se utiliza para comprobar si la diferencia entre los tiempos de supervivencia entre dos grupos es estadísticamente diferente o no, porque podemos caer en que esta diferencia se da porque las muestras son demasiado diferentes. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, si quieres, regrésate a tu grafiquita, porfa, Tamar, ¿verdad? Entonces, Kaplan-Meier también es tanto junto con las otras que hablamos hace un momento. Kaplan-Meier, de hecho, creo que es como la más utilizada, ¿no? A la hora de los artículos que salen habitualmente, que se publican ahí como que todos los días, la mayoría pues son intervenciones, ¿no? Farmacológicas, evalúan seguridad, tratamiento, buscamos ver si funciona o no la quimioterapia, como bien lo dijiste. Entonces, saberlas interpretar es muy sencillo, la realidad, pero hay que saber como que esos datos que acabas de mencionar,
Exacto, cada escaloncito pues implica muerte, ¿no? O mortalidad, que es y las rayitas chiquititas, intervenciones, ¿no? Ya sea de quienes realizan pues el estudio o de los pacientes, ¿no? Que no llegaron al tratamiento, que no se lo pudieron aplicar porque tenía elevación de enzimas hepáticas, bla, bla, bla. Y entonces la interpretación, por ejemplo, de esa curva, esta que comparas tratamiento, exacto, ¿no? Yo recuerdo que al principio cuando aprendí a interpretar Kaplan-Meier, yo decía, ¿no? Pues bueno, si vemos la gráfica de Kaplan-Meier, pues bueno, se ven separadas las gráficas, ¿no? Eso quiere decir que, en mi mente decía, pues eso quiere decir que la intervención fue eficaz y que hay una diferencia importante, ¿no? Significada, estadísticamente significativa, ¿no? Entonces eso tiene un nombre que se llama log rank, como bien lo dijiste, y hay que ver, ¿no? Por ejemplo, esta primera gráfica, si se dan cuenta, en el eje de las Y, por ejemplo, hay una parte que es plana, ¿no? Plana por completo, que quiere decir que en ambos grupos no se murieron durante los primeros 3 años, porque estamos hablando de la gráfica de las X. Sin embargo, en el año 5 empezaron a morirse de manera más drástica, ¿no? Eso es lo que tenemos que interpretar en nuestra cabecita. Entonces, hubieron muertes de manera como continua y hubo una tasa de muertes muy importante o de estabilización con el tratamiento, y de hecho es donde el log rank se amplía muchísimo más, o sea, donde las gráficas se separan, principalmente como a los 12, 13 años, ¿no? No sé si eran años o meses, no recuerdo tu gráfica, yo le estoy diciendo años, pero digamos que son años en el eje de las X. ¿Qué quiere decir? Digo que entonces como a los 13 años, la efectividad del tratamiento se vio la diferencia, ¿no? Que había entre tratar a un paciente con terapia combinada versus una terapia simple, ¿no? Eso es lo que hay que interpretar, ¿no? Entonces que de manera visual se percata, sin embargo, tenemos que hacer este análisis un poquito más profundo a la hora de ver las gráficas, porque nos están diciendo toda la información, ¿no? Entonces, los pacientes que entraron en este estudio estuvieron estables durante prácticamente 3 años, no hubo muertes. Las primeras muertes se dieron en el eje, en el grupo de la línea punteada, ¿sale? Así que fueron las primeras muertes que se presentaron. Posteriormente hubieron, pues, muertes muy a la par. El log rank no fue significativo porque básicamente no están separadas las gráficas. Se mantuvieron estables en el año 6, en el año 7 aproximadamente. Fueron muriendo más o menos a la par, no hubo mucha diferencia. Y en cuanto se marca la diferencia es principalmente a partir del año 13, ¿no? O mes 13, como lo quieran interpretar, ¿no? El número 13 de las X, si trazamos una línea, ¿sale? Ahí se ve la diferencia porque vemos una línea continua, ¿no? De la línea continua, la gráfica de arriba. Quiere decir que se estabilizaron las pacientes por ese tiempo. Estuvieron muy estables durante básicamente más de 5 años, ¿no? A diferencia del otro que se empezaron a morir. Entonces, eso sí, más o menos como tenemos que interpretarlos para que los tengan pues en cuenta a la hora que veamos una grafiquita, ¿no? Siguiente. Yo creo que, bueno, ya nada más aquí, yo creo que ya terminamos. Eso, así también tenemos que ser como muy concisos nada más en lo que decimos. ¿Dudas o preguntas ahorita? Digo, estos de repente les voy a poner como 2, 3 ejemplos en el examen, ¿no? Así como les dije, el valor de P y por ejemplo, Kaplan-Meier, la interpretación es más o menos como lo que les digo, ¿no? Sí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué eventos puedes denotar, no? Pues que en el año 15 se murieron, ¿no? En el mes tal, pues hubo menos muertes. Es como muy, muy básico, ¿no? O sea, definiciones y eso, pues, ¿para qué? Algo que les sirva. ¿Dudas, preguntas, nadie? Disculpe, ¿puede volver a explicar lo del modelo de regresión de Cox? Modelo de regresión de Cox se parece mucho a Kaplan-Meier, pero este es solamente un análisis o una ecuación que se utiliza para meter información, ¿no? Es una ecuación para meter información. A diferencia de Kaplan-Meier, que la podemos como interpretar un poquito más, este es un modelo que se utiliza, por eso se llama modelo de regresión de Cox, digo, en el que podemos meter mucha información como en Kaplan-Meier, sin que afecte cada uno de estos eventos mi análisis estadístico, ¿no? A la hora de interpretarlo no hay mucho que sacarle, o sea, difícilmente te voy a poner un ejemplo en el examen de modelo de regresión de Cox, simplemente que sepas que existe un modelo mediante el cual tú puedes analizar información con muchas intervenciones o muchos eventos a lo largo de un tiempo sin que esto afecte
tus resultados, ¿no? Eso sería como el modelo de regresión de Cox principalmente, ¿no? 1 o 2 eventos o más, ¿no? Incluso, que es lo que te permite el modelo de regresión de Cox, ¿no? Yo les decía el ejemplo, si quieres hacer un estudio de eficacia de un tratamiento, pero te murieron 80 de tus 100 pacientes, pues dices, sí, pues ya valió mi estudio. No, el modelo de regresión de Cox me permite hacer este análisis, ¿no? Meter muchos datos, muchos eventos, muertes, suspensión de terapias, lo que tú quieras, ¿no? Que no acudieron y no te altera tu análisis estadístico. Entonces, ese es como un poquito más para a la hora de analizar la información. No te preocupes, eso no se los voy a preguntar. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Podría qué, perdón? Bueno, campana de Gauss, lo que les decía que nos permite establecer más que, bueno, desviación estándar, sí es un poco como no es el más correcto. Actualmente ocupamos como los términos de límite inferior y límite superior de la normalidad. Me voy a enfocar a lo que vamos a utilizar con el tiempo, ¿no? Tiene muchos nombres y se puede utilizar diferente en muchos ámbitos. Sin embargo, lo que te decía, ¿no? En el centro de la campanita, porque al fin y al cabo es una campana, pero se llama campana de Gauss, van a quedar englobados las personas con promedio, ¿no? Yo les ponía el ejemplo de si yo les hago un examen, probablemente el 80% saquen 7, ¿no? Ustedes van a estar como que en el centro, ¿no? Esas personas que sacaron 7, que fueron como la media, van a estar como englobados en el centro de esta campana. Y a partir de esa campanita, yo puedo establecer un límite, ¿no? Los que salieron de ese promedio, pues abajo, o el límite inferior de esa cifra, son los que se reprueban, ¿no? Y un porcentaje muy pequeño que está en el límite superior, o sea, en la parte de las esquinitas de la campana, es el límite superior de la normalidad. De esta campana salen como todos, ¿no? Lo que decían, talla, ¿de dónde sacamos de que el mexicano debe de medir más de 1,70 el promedio? De ese tipo de análisis, ¿no? O de dónde salió de que el colesterol tiene que ser normal menor de 200, pues de esos análisis, ¿no? Personas que se dedicaron a tomarle muestras, por ejemplo, del colesterol, ya tomaron a 1,000 personas y se dieron cuenta que los que tenían enfermedades eran los que tenían más de 200, ¿no? Entonces es un límite superior de la normalidad, no más de 200, ¿no? Pero si yo te digo que la talla más baja de los mexicanos, de acuerdo a una campana de Gauss, es 1,40 y a partir de ahí ya los podemos denominar, no sé, enanismo, estoy inventando, claro. Eso es lo que nos define pues una campana, ¿no? Por los límites superiores y los límites inferiores y el promedio o la media de los pacientes, ¿no? De las personas. No sé si más o menos me estás como entendiendo. Va. ¿Alguien más? Nadie, ¿verdad? Pues, híjole, ustedes no tienen clase mañana, ¿verdad? Tenemos que apurarnos, chicos, vamos muy atrasados. Pues bueno, entonces nos vemos el lunes, ¿no? Ahora sí. Sí, ¿verdad? Ustedes son, sí. Sí, pues nos vemos el lunes, ¿no? Porque mañana tienen clase y ya. El lunes, porfa, los ejemplos que sean. A ver, María Fernanda, adelante. Iba a preguntar que para el siguiente tema, más o menos, ¿cuánto tiempo deberíamos de tardarnos? El siguiente tema es... Es como propedéutica. Anatomía y propedéutica. Yo creo que una clase y media. De repente sí hay datos importantes. Te decía, o sea, yo lo tenía como pensado para media hora y ya empezar con la otra. Pero bueno, se extendieron un poquito. Está bien, no era tan necesario, se los dije, pero está bien, no pasa nada. Entonces, para el otro sí como para una clase y media, más o menos, ¿no? Entonces, para que lo tengan listo. Sí, está bien, gracias. Órale. Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Entonces, las presentaciones que se vayan a realizar hay que mandarlas, recuerden, ¿no? Porque luego les hago observaciones y me la mandan una noche antes. Entonces, denle. Nos vemos, que tengan buena semana y buen fin. El lunes. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.